Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con José Luis Caballero Ochoa, nombrado recientemente comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se podrán imaginar, y ya nos lo va a platicar nuestro invitado, la cantidad de retos, la cantidad de desafíos que supone tener tan alta responsabilidad en una región como América Latina, en donde, si bien es cierto que ha habido avances, persisten los retos, los desafíos en términos de violaciones, incluso de carácter estructural, a los derechos humanos. Por eso es que necesitamos que José Luis Caballero nos comparta la perspectiva que tiene de los retos de la Comisión, y por ello es que lo vamos a entrevistar en este programa. Bienvenidas, bienvenidos, empezamos. Bueno, pues estamos con José Luis Caballero, nombrado comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. José Luis, qué gusto, qué placer y antes que nada, felicidades, enhorabuena. ¿Cómo te sientes con este nombramiento? Pues muchas gracias, es un honor para mí estar aquí contigo en este programa y participar en un espacio tan importante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Me siento muy contento, fíjate, me siento muy contento por lo que yo he advertido que representa la designación de mi persona. Es tu tema, los derechos, tú le has dedicado gran parte de tu vida al tema de los derechos humanos, te entusiasma, lo conoces, eres experto en ese tema. Me ha apasionado toda la vida, tú lo sabes, pues hemos sido compañeros de muchas batallas académicas, jurídicas, en favor del derecho constitucional y de los derechos humanos. Pero creo que hay un mensaje ahí, al menos desde esta postulación, que puedes tener tres aristas. Pues la primera, elegir a un académico, no a alguien que tiene una ruta más política, sino a alguien que se ha dedicado desde la academia a este tema. Alguien que ha trabajado causas sociales. Tú y yo hemos estado en muchas de esas causas sociales, acompañando a la sociedad en luchas de derechos. Entonces es una mirada también a la sociedad civil organizada. Y la tercera, pues a alguien que ha apostado siempre por la supervisión internacional de los estados. Oye, ¿no? Y llegas a una comisión interamericana, te lo pongo así, a un sistema interamericano de protección y garantía de los derechos humanos que tiene una tarea enorme, José Luis. A ver, ¿tú cómo estás viendo el sistema en su integralidad y los desafíos que tiene? Porque a mí me parece que trabajar temas de derechos humanos a nivel de instituciones de garantía en América Latina no es tarea fácil, José Luis. ¿Tú cómo lo ves? No es tarea fácil. De por sí nunca ha sido tarea fácil, porque la comisión tiene esta parte más adversarial, ¿verdad? Sí. De adelantar los criterios, los estándares, de exigir al Estado, y luego la parte más política del monitoreo, del diálogo, del acompañamiento. Eso sí se requiere ya también, hay una cuestión de dificultad. Pero ahora hay una, digamos, pues me parece que hay una duda, hay un escepticismo en relación con los derechos humanos. ¿A nivel regional? A nivel regional, a nivel global y a nivel regional. Es decir, nosotros veníamos de todo este boom de los 90s, de las reformas institucionales en la región, de las transiciones democráticas, de la apuesta por los derechos, todo lo que decía Ferrajoli, ¿no? El Estado cosmopolita que tanto ha impulsado esto, y de repente con el paso del tiempo, pues fácilmente, con intenciones antidemocráticas, pero sí dicen, bueno, ¿y qué ha pasado con esta ruta? Las democracias liberales basadas en derechos humanos están teniendo una sacudida fuerte. Hijo. Y el Estado constitucional. Oye, pero ¿qué pasa? Porque a nivel de discurso, en esos años 90, efectivamente, de transiciones democráticas, era impensable que alguien se atreviera a hablar contra los derechos humanos o que hubiera actitudes francamente renuentes o hasta violatorias. Pero ¿qué pasa? Que ha aumentado el cinismo, ese efecto de regímenes populistas que ya van a discursos de otra naturaleza, o qué está sucediendo, porque esto que tú señalas ahorita yo creo que cualquier persona lo puede constatar y a un nivel ya, diría yo, preocupante. Yo creo que ha aumentado el cinismo, lo bien dices, los populismos recalcitrantes, además en torno a la figura de líderes con la hegemonía presidencial otra vez, ¿no? Sin estos equilibrios y sin los contrapesos y sin las medidas cabales de derecho y esta idea eficientista
que también a veces nos tendríamos que hacer cargo de esto. ¿Qué tanto en el corto plazo las medidas de cuidado, de protección, de defensa y respeto de los derechos han tenido eficacia a largo plazo? O sea, ¿tú crees que no se ha dado eso? Yo pienso que sí, pero en algunas lecturas de una sociedad que requiere respuestas inmediatas, esos discursos efectistas ganan terreno. Sí. Lo estamos viendo en El Salvador. Uf, ¿no? Eso sí, buen ejemplo. Acá. Es muy buen ejemplo, porque es un recurso totalmente populista y efectista. Nosotros le pedimos en noviembre en la Comisión Interamericana una visita a las cárceles. A El Salvador no nos ha obsequiado la visita, y es a cárceles puntualmente. Sí. Está muy bien todo el terreno que tienen ganado en materia de seguridad ciudadana en el mensaje. Pero adentro claro, de las cosas, ¿qué está pasando? El costo, ¿qué está pasando ahí? Uf, ¿no? Ojalá que pronto se concrete. Oye, este programa, José Luis de la Barra, pues atrae mucho la atención del foro mexicano. Hay claro. Abogados postulantes, abogadas que trabajan en distintas áreas. Cuéntales un poco qué pueden ellos observar en el trabajo de la Comisión Interamericana. ¿Qué puede aportar la Comisión Interamericana en la formación de los juristas en México, por favor? Bueno, pues mira, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Quizá después hablemos un poco de los retos, porque hay retos muy importantes en términos jurídicos, pero ¿qué puede aportar? Bueno, puede aportar un estándar internacional muy solvente en materia de derechos humanos y de derecho internacional. Es decir, todo el rumbo que han marcado los tratados interamericanos, la Convención Americana, el Protocolo Facultativo de San Salvador y 8 tratados. Lineamientos muy puntuales, principios muy puntuales, importantes, de alto nivel jurídico en todas las materias que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, hay lineamientos y principios sobre cómo tratar el tema de la protección a personas refugiadas. Se acaba de expedir una serie de principios sobre el tema de la apatridia y el derecho a la nacionalidad, que es importantísimo en la región. Bueno, y cuando mencionaste lo de cárceles de El Salvador, también tienen estándares en materia de ejecución de sanciones penales, personas privadas de libertad. Es correcto. Entonces, todo eso, hay una mirada muy importante jurídica de alto nivel. Y luego hay una parte también de hondura temporal, que es la conciencia histórica de la región, ¿no? La conciencia histórica, y eso para los juristas y las juristas es muy importante. Yo estaba el otro día, tuvimos que hacer una recomposición de Chile, me asomé a la primera visita de la Comisión a Chile en 1974, en el apogeo de la llegada de Pinochet. Imagínate. Y lo que encuentra, ¿no? Cómo empieza incipientemente a desenvolver los temas de tortura. Todavía no desaparición forzada porque estaban más soterrados. Entonces hay una conciencia histórico-jurídica que también permite advertir por qué los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos ha ido avanzando a pasos agigantados. Entonces yo creo que esos dos ámbitos, la Comisión tiene una forma muy clara de poder posicionarse frente a quien le interesan los temas de los derechos, ¿no? Te pregunto por el tema que también ha generado, en algunos casos, controversia, etcétera, del dictado de medidas cautelares. Se presenta una queja, se piden medidas cautelares. Sí. ¿Cómo aprecias también esa tarea que me imagino yo que en el día a día de los comisionados, pues debe requerir algún volumen importante de tiempo, de esfuerzo? Mucho tiempo. La parte, es que nos requiere mucho la parte contenciosa, la parte de monitoreo y la parte de promoción. Y la contenciosa, digamos que lo más fuerte está en determinar si una petición se admite, se soluciona amistosamente o se manda o no a la corte, ¿verdad? Y el otro lado, la medida cautelar. La medida cautelar, que tiene base en el reglamento, no en el tratado, dice que hay que considerar casos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Y la Comisión ha tenido, digamos, diferentes modalidades de implementarlas, ¿no? Hay a veces que ha sido muy ruda en las medidas cautelares, muy estrictas. ¿Y los estados? Y los estados muy reticentes. Sí. Tuvimos la Comisión integrada en ese tiempo de 2012 tuvo un encontronazo con Brasil. Con Brasil, por lo de la presa, ¿no? Sí, y entonces ahí luego de repente la Comisión también va estableciendo ciertas rutas, ahorita muy definida, vida e integridad personal.
Pero yo creo que también tenemos que, y está presta para atender otros temas, sustracción de menores, por ejemplo, ¿no? En los casos de conflictos intrafamiliares es muy importante una medida cautelar. Te lo iba a preguntar más adelante, pero qué bueno que sacas el tema, porque yo observo, por todo esto que tú mismo mencionabas, me pareció por demás atinado este concepto de conciencia histórica del sistema en la región, pero el sistema interamericano se ha dedicado fundamentalmente a temas de vertiente, digamos, protección frente a cuestiones penales como tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, temas de cárceles, pues temas muy, muy pesados, pero de pronto se atisba un horizonte, José Luis, en donde ya también creo que le podemos pedir al sistema que voltee a ver otro tipo de derechos, ¿no? Siempre. ¿Tú cómo observas esa posibilidad? Yo pienso que, fíjate, me acuerdo de un artículo de don Sergio García Ramírez, de feliz memoria, ahora que acaba de dejarnos, cómo va poniendo las etapas del sistema interamericano y la jurisprudencia interamericana. Entonces él dice, bueno, se empezó con violaciones graves a derechos humanos y temas de debido proceso, como todos los sistemas de protección. Luego transitó al tema de las libertades, pues la Comisión Interamericana ha sido de vanguardia en el tema de la libertad de expresión. Ah, sí. Totalmente, ¿no? Y ahora tiene temas delante de sí muy importantes, por ejemplo, determinar el discurso de odio. Ahora que está la polarización muy fuerte, seguir con el estándar de libertad de expresión en relación con el discurso incómodo, pero cuando ese discurso incómodo puede elevarse a ya cuando pasa una frontera, claro, que ya configura discurso de odio que, digamos, en principio no estaría cubierto por la libertad de expresión. No está cubierto por la libertad de expresión, protesta social y modalidades de la protesta social, inteligencia artificial. La Comisión tiene una relatoría muy importante en eso. Entonces, este tema hay que protegerlo, impulsarlo mucho más. Luego se metió en los temas de igualdad y prohibición de discriminar con mucha solvencia, ¿no? Importantísimo. En grupos de atención prioritaria, digamos, que ahí va con las relatorías específicas. Y yo creo que la Comisión ahora lo empieza a hacer con su relatoría de DESCAS, de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Debe seguir esta ruta abierta por la Corte Interamericana desde hace 10 años de empujar muchísimo la justiciabilidad de los derechos sociales. Es una cosa muy, muy importante que yo creo que debemos caminar aún más en esto. Pues es que para generar un equilibrio en cuanto a los temas que el sistema puede ir procesando y puede ir abordando, porque efectivamente si uno revisa, digamos, jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tú conoces muy bien, el propio trabajo de la Comisión, pues sí estamos en un porcentaje muy sustantivo en esa etapa que García Ramírez describía como de violaciones graves, que naturalmente se tenían que atender. O sea, no lo digo como una crítica. La pregunta es, llegados a este punto del siglo XXI, ¿hay que tocar más puertas? ¿Hay que abrir más puertas o no? Y te planteo otro tema. Entiendo que vas a estar a cargo de liderar un área de derechos de niñas, niños y adolescentes. Sí. Cuéntanos esa parte. Sí, fíjate que es una relatoría muy interesante porque tiene yo creo que el cometido ahora de empezar a entender a los niños y a las niñas y a los adolescentes, yo digo, como sujetos políticos de derechos. Ándale. Y eso tiene que ver con empezar a empujar de manera gradual, pero sí muy enfática y muy efectiva, qué derechos tienen y cómo hacerlos valer. Esto pues tiene que ver, así como hemos desandado el patriarcado, el colonialismo, desandar el adultocentrismo, es un tema importante, ¿no? Sí. Y ahora acabamos de sacar una resolución, en diciembre se aprobó, sobre la participación de los niños y de las niñas en los mecanismos internos de la comisión. Ah, qué bueno. El buen juez, ¿no? Oye, y yo me imagino que desde esa atalaya vislumbrarás tú un conjunto de problemas enormes para las infancias en América Latina, porque aquí el tema, yo creo, cuando tienes un enfoque de infancias es dar una protección integral. Integral. Pero fíjate, ¿qué implica eso en términos prácticos? Derecho a la alimentación, salud, educación de calidad, protección medioambiental que también les repercute a las infancias. O sea, José Luis, tienes un trabajal. Un trabajal y derecho a la protección familiar y a los núcleos familiares en relación con los modelos que se han ido abriendo. Oye, niños migrantes no acompañados. No acompañados, sí. Todo el tema de reunificación familiar,
Es un mundo el tema de los niños, niños y adolescentes. Es que yo cuando vi que te ibas a hacer cargo de esa Sí, área, yo dije, sí. híjole, no, ahí sí hay un desafío Enorme. Pero que también, fíjate, si el sistema es capaz de procesar con una visión integral ese aspecto de tutela y garantía de los derechos humanos, vas a estar generando un futuro de enorme esperanza para la región también, porque eso, en ese cuidado de los derechos humanos de las infancias, pues está el futuro, se está decidiendo el futuro. Claro. Tienes una gran responsabilidad ahí. Derechos de participación política, por ejemplo. Fíjate. Derechos también que tienen que ver con su núcleo social. Es muy importante que los niños y las niñas puedan irlo advirtiendo. Justicia penal para adolescentes, por ejemplo. Todo el tema de imputabilidad penal, que también es un tema muy complicado. ¿Se ha ganado en la región esa idea de que los 18 años son una frontera respecto a la cual para abajo no se puede aplicar sistemas? Sí, se ha ganado. Sí, se ha ganado. Sí, se ha ganado. Sí, yo creo que estamos en eso en otros temas no. Por ejemplo, hay un gran debate el tema del matrimonio adolescente, ¿no? Fíjate. Que la Corte lo resolvió desde un lado de la Corte Mexicana de prohibición y algunas cortes constitucionales y de prohibición del matrimonio. ¿A nivel de sistema interamericano no queda muy claro eso? Sí queda claro la prohibición, pero todavía hay debates con el tema de la agencia y de que a veces para algunas adolescentes, sobre todo de comunidades muy desprotegidas, es la única manera de tener algún otro tipo de vida, o cuando hay abusos, o cuando hay agresión también de parte de las familias. Y el enfoque que le dio la Corte Mexicana, recordarás en la sentencia que establece la prohibición, es precisamente tomando también perspectiva de género, porque esto afecta de manera muy negativa a niñas o a mujeres adolescentes, ¿no? Sí, es una especie de estándar ya determinado, pero sí hay debates todavía. Por el tema de, es como el tema de gestación por subrogación, ¿no? Que ya ves que hay una visión también muy prohibicionista, hay una visión que dice que hay que regularlo, pero permitir, etcétera. También está en esa frontera. Que ahí seguimos teniendo como estándar el caso contra Costa Rica, ¿verdad? Sí, de la Corte Interamericana. De la Corte Americana. Hay un estándar en Artavia Murillo. En Artavia Murillo. No ha habido... En materia de interrupción del embarazo, que es el de Artavia, está el de Beatriz en El Salvador. Correcto. Que también pero de uso de tecnología, no, digamos, ese no, gestación subrogada, no. Por subrogación no. Bueno, oye, una de las cosas, José Luis, que también llevamos años debatiendo es que al sistema interamericano de derechos humanos le hace falta más apoyo institucional, presupuestal, desde luego político, por todo esto que decías de los discursos antidemocráticos. Y te quiero pedir un comentario sobre eso, porque yo me acuerdo permíteme esta anécdota, alguna vez hace años fui a Washington a visitar la comisión cuando estaba el doctor José Jesús Orozco Enríquez, un destacadísimo, brillantísimo jurista mexicano, como comisionado, precisamente donde estás tú ahorita. Y me llamó la atención, pues viendo hasta las oficinas, el equipo de apoyo del comisionado Orozco, lo que él mismo nos platicaba, uno pensaría, hombre, pues imagínate, la comisión debe ser como una Suprema Corte de México, pero 10 veces más. Y la verdad es que no. No. Un comentario, José Luis. Ahí necesitamos recuperar la conciencia de los estados con respecto, y es parte también de la institucionalidad democrática que está un poco en juego ahora. Los estados pues tienen que hacerse cargo de que los organismos internacionales los supervisen, y tenemos que volver a la idea que es benéfico para la sociedad que un organismo internacional supervise un estado, como los casos que se llevaron de Costa Rica. Y yo te diría, José Luis, que es para el propio Estado también. Es para el propio Estado. O sea, además de la ciudadanía, que evidentemente es la materia prima, es la razón de ser. Pero un Estado que tenga alguien que le diga, oye, ojo aquí, cuidado con esto, se equivocaron Es importantísimo, pero es un Estado con médula democrática. Ahora, ¿cómo andamos en esos apoyos? En ese tema, mira, el Fondo Regular, que es el fondo que se administra a través de la Organización de Estados Americanos, y que eso también pues concita a estados, digamos, más comprometidos o menos comprometidos, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, con la Comisión Interamericana, pero que atiende estos fondos regulares de los estados.
está medianamente solvente. Hay 160 personas en la comisión, que es nada. 160 para todo el tema de derechos humanos de toda América Latina, José Luis. Y el Caribe, y Estados Unidos y Canadá. Bueno, a ver, estás hablando de que 160 personas tienen la tarea. En sus manos. Casos, peticiones, medidas cautelares, monitoreo de países, visitas que llegan miles, me imagino, de... Sí. Y además ahora se ha hecho un esfuerzo extraordinario, que eso podemos platicar también, de cómo llevar los casos ya ante la Corte Interamericana sin tanto rezago procesal. Oye, además del tema presupuestal, bueno, evidentemente recursos humanos, me imagino que en esas 160 personas habrá gente muy comprometida, pero muy especializada, pero se requiere por lo menos triplicar eso, ¿no? Sí. Ahora, claro, eso se ha compensado un poco nada más con el trabajo a distancia, ¿no? Que eso también sirve que la comisión tiene mucha gente, quizá yo creo que te diría que el 30% de esa plantilla está repartida en América Latina. O sea, en las oficinas de Washington... Es poca gente la que va, ¿no? La que va y también se alterna porque son 3 pisos que están destinados por la OEA a la Comisión Interamericana. Entonces tenemos el fondo regular, tenemos las aportaciones extraordinarias y luego también tenemos los fondos de financiadoras que etiquetan específicamente causas particulares que sí la comisión pues se interesa en ir proponiendo. A veces los países aportan para un tema específico o grandes financiadoras en temas de derechos humanos o de desarrollo democrático destinan recursos para eso. Pero yo creo que lo más saludable es que los estados se hagan cargo del fondo regular y colaboren, ¿verdad? Por eso fue tan fácil para Brasil de ese tiempo decir te quito el recurso. Sí. Oye, y ha habido, y te lo pregunto en términos de documentos que ya son públicos, o sea, puras cosas públicas. Sí. ¿Ha habido o se identifica en esa información algún estado especialmente renuente o que haya disminuido su nivel de compromiso en las dotaciones del fondo regular? Pues mira, están los estados, los estados que regularmente son reticentes al tema del dinero son los reticentes a la supervisión, es decir, los que se están yendo del sistema, como fue el caso de Venezuela, como es el caso ahora de Guatemala. Hay algunos reticentes, por ejemplo, también que es público con Perú, ¿no? Por ejemplo, ahora con la conflictividad que ha tenido. Pero en realidad pienso que hay algunos, que eso también es un énfasis importante, hay algunos estados que son comedidos políticamente con la comisión, o sea, en sus fondos, en su interlocución. Cuando dices comedidos, ¿quiere decir que tienen un compromiso, pero no son entusiastas? Tienen un compromiso político, pero tienen falencias todavía graves, importantes en la protección de los derechos. Es decir, son estados que pueden ser dialogantes, pero todavía su cobertura de institucionalidad democrática, de garantía, respeto, protección a los derechos, tiene muchas fallas. Oye, déjame, eso lo digo yo a título personal, sí. no tú que tienes que cuidar tu investidura tan importante, José Luis, pero yo situaría ya a México, pero bueno, ya lo digo a título personal. Oye, te planteo otro asunto, la relación con la Corte, porque el sistema se estructura con dos columnas vertebrales, digamos, la Comisión y la Corte, y tienen que ir, pues, en alguna medida de la mano y con un compromiso institucional de agendas, de puntos de vista, etcétera. ¿Cómo percibes en esta primera aproximación que habrás hecho en estos meses desde tu designación esta relación? Es muy buena. Yo pienso que nos falta mayor presencia a la Comisión ante la Corte. Una presencia, digamos, muy clara, que se ha extrañado y que yo espero que fortalezcamos más, es ir comisionadas y comisionados a las audiencias de la Corte. Ir a la físicamente estar ahí. Pues es importantísimo. Que no sea solamente el equipo de la Secretaría Ejecutiva que lleve los casos a la audiencia, sino estar ahí los comisionados y las comisionadas. Eso yo creo que es una cosa importantísima que sí hay que volver a, digamos, a reconducir. Y luego, pues, aumentar la eficacia de los casos y casos que tengan dos cosas, la protección de las víctimas, desde luego, que es lo más importante, pero también los avances jurisprudenciales que ameriten que la Corte haga, ¿no? Para fijar estándares. Para fijar los estándares y luego ulteriormente la jurisprudencia interamericana. Eso yo creo que eso es muy importante. Luego hay toda esta tensión que sí va siendo, digamos, como entramos.
Por ejemplo, tienes un montón de peticiones y tienes un montón de casos ante la Corte Interamericana, o estás transitando peticiones que van a ser informes de fondo reservados para luego ver qué haces, y los estados te dicen, oye, es que tengo muy poco personal en las cancillerías, dame chance, ¿no? También, claro, también. En la atención de los derechos también encuentras eso, claro. Pero eso que estás diciendo es importantísimo porque también te habla de un nivel de falta de compromiso. A ver, estamos hablando de estructuras burocráticas que probablemente tengan millones de enormes. personas. Y hay estados que no tienen los equipos solventes para tener mucha gente atendiendo los casos de los sistemas internacionales de protección. Entonces tienes que tener ese equilibrio. Y luego ya que transitas, pues también tienes que ver cuántos casos van a la Corte. La Comisión ha empujado en los últimos años cada vez más la dimensión de los casos, el número de casos a la Corte Interamericana. Y yo me acuerdo en algún informe de cuando don Sergio García Ramírez presidió la Corte Interamericana que daba unas estadísticas impresionantes del aumento de casos, sí, del también, digamos, en la medida en que el apoyo institucional está limitado, pero también de lo abreviado de los tiempos que han sido tradicionalmente excesivamente largos desde mi punto de vista de tramitación de asuntos. Muy largos. Le han estado pisando el acelerador. Sí, mucho. Mira, te voy a decir en qué cosas. Hay una cosa de reforma institucional que se creó una secretaría adjunta para peticiones y casos ya con una función muy independiente en la planeación estratégica. Luego se hizo un ejercicio muy interesante que tuvo la UNAM, fue un foro muy importante con organizaciones de la sociedad civil y con la clínica de Harvard de Derechos Humanos, una cosa muy fuerte y de mucho empuje técnico para abrir una vía de priorización de casos. Es decir, que no solamente sea el orden cronológico, que eso se tiene que respetar porque es base reglamentaria, pero casos que deban, esto del per saltum, ¿no? Sí, adelantarse. Sí. Cuando hay casos urgentes, situaciones estructurales en los estados que haya que resolver, orden público interamericano, es decir, marcar un estándar, o violaciones graves a derechos humanos. Y ahí tenemos que tener el compromiso muy claro desde la Comisión de llevar esos casos rápido a la Corte Interamericana. Sin duda. José Luis, nos estamos acercando al final de esta fructífera, qué rápido conversación, pero yo quiero ahora preguntarle al doctor José Luis Caballero, profesor, si tú tuvieras enfrente, como has tenido miles y miles de alumnos a lo largo de tu brillantísima carrera académica, José Luis, y pudieras darles un mensaje a gente que te esté escuchando desde la licenciatura en Derecho, desde esa formación que tú y yo hemos acompañado tantos años, ¿qué les dirías ahora con esta visión tan amplia que tienes, con este conocimiento ya del sistema interamericano? ¿Qué mensaje podrías transmitirles, José Luis? Fíjate que a expertos y expertas en derechos humanos. Yo creo que el primero tendría que ser que hay que seguir muy claro la dimensión normativa de los derechos humanos. En nuestro contexto, en nuestra región, en nuestro país, nos tardamos mucho en un pleito que yo le llamo la guerra de las fuentes, en entender la jerarquía normativa, la jerarquía de las fuentes, las competencias de quien aplica los derechos humanos. Pero es muy importante entender la dimensión de la norma llamada derechos humanos, y eso es una gran cosa que nos hace mucha falta a quienes nos dedicamos a esto y a quienes estudiamos derecho. Y la segunda, hacer un vínculo fuerte entre los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Es muy importante que las sociedades tengan un orden normativo institucional para defender los derechos humanos. La institucionalidad democrática, la independencia judicial, la autonomía de ciertas agencias del Estado es garantía de los derechos, y en eso las y los abogados debemos estar con la mayor importancia. Qué mensaje tan poderoso y qué oportuno por las condiciones regionales en las cuales este compromiso de defensa, tutela y garantía de los derechos humanos tiene que ser permanente. Porque de eso depende también, José Luis, creo yo, nuestra calidad de vida. Claro. Entonces, esto que acabas de mencionar es un motivo de empuje, de estudio, de compromiso y de responsabilidad. Claro. Para docentes,
y para alumnas y alumnos de la carrera. Claro, y fíjate, y los derechos, ese tema es importante, es una tensión. Los derechos humanos se ejercen en tensión con las instituciones del Estado, por eso las necesitamos. No son dádivas, no son regalos. Oye, pero eso lo dijo ya Montesquieu. Es exigencia. Esto está en el pensamiento ilustrado. Así es. Y creo que esa tarea civilizatoria de siglos, es correcto, pues no la podemos echar a la basura. No. Y tú mucho, ahora tienes la responsabilidad institucional de esa defensa. Enhorabuena. Gracias, Miguel. Muchas felicidades, mucho éxito. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en este programa Introspectiva de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hasta pronto. Bueno, pues ya lo han escuchado, ya lo han visto. El doctor José Luis Caballero Ochoa nos ha compartido una serie de reflexiones que en efecto, por un lado, ponen de manifiesto los avances que ha habido, es decir, ya no estamos en aquella época tan dura, tan difícil, predemocrática de los años 70 del siglo pasado, pero todavía tenemos mucho por hacer, todavía hay mucho trabajo y desde luego me quedo con esta idea que comentaba José Luis Caballero de que se requiere un compromiso democrático, institucional, de gobiernos y ciudadanía en favor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias por habernos acompañado en Introspectiva, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y hasta pronto.